Hola, ¿cómo están? Apreciado público del conversatorio, es un gozo estar con ustedes en la lección número 5, titulada La Pascua, del folleto Escuela Sabática. Para comenzar el estudio tengo aquí a dos invitadas. De mi lado derecho tengo a... Areli. Areli, ¿de qué iglesia, Areli? De Vivienda Popular. Muy bien, la iglesia hermana a la cual le mandamos saludos. Y de mi lado izquierdo, ¿a quién tenemos? Keila. Keila, ¿de dónde eres, Keila? De La Roca. Muy bien, así que somos de casa. ¿Por qué somos de casa? Somos del mismo distrito, les platico. Y para platicar, de la Pascua, yo quisiera proponer la siguiente idea como introducción, y si alguien de ustedes quiere compartir, adelante. Lo que puedo decir es que me llama la atención el versículo de memoria que lanza de antemano dos ideas. La primera es que es la víctima, dice así, lo voy a leer textual, es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto. Esta frase, pasar por alto, es significativa también para el entendimiento del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de Dios, y el Evangelio nos lleva a reflexionar lo que ha hecho Dios con nuestros pecados. A través de su gracia, Él pasa por alto nuestras transgresiones, cada vez que estas son confesadas, y es a lo que me lleva en primera instancia este versículo. Y hacia el final del versículo dice, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es decir, no solamente pasa por alto, sino que nos trae libertad. Y trae algunas ideas, ¿no es cierto, muchachas? Claro que sí. Bueno, más que nada, cómo Dios está dispuesto a concedernos sabiduría y entendimiento para poder hacer lo correcto. Entonces a mí me llama mucho la atención la misericordia de Dios en esta historia. Es decir, no solamente nos hace reflexionar en cosas, sino que nos da el discernimiento para entenderlas, ¿no? Areli, ¿cómo ves esta primera introducción de la lección? Pues como menciona Keila, ¿no? A mí igual me hace recordar o pensar en la misericordia de Dios, ¿no? Al liberar a su pueblo después de años de esclavitud. Y la forma en la que lo hizo, pues es algo en donde podemos ver las maravillas de Dios, ¿no? El poder que Él tiene sobre, pues, las deidades que tenían los egipcios. Así es. Fíjense, yo les quería preguntar, ¿cómo ven este asunto del corazón obstinado? Porque sabemos a quién se refiere, a qué personaje, ¿no? Pero a mí me lleva a pensar al menos que algo de lo cual tendríamos nosotros que traerlo a nuestra realidad es alejarnos de la tentación de copiar el ejemplo de Faraón, porque el grave problema aquí, ¿verdad? El meollo de todos los asuntos, el origen del pecado en esta circunstancia es el corazón obstinado. Y vamos a ver la tragedia de Faraón, cómo no se vuelve una tragedia individual, sino que llega a ser una tragedia que se hace grande y que causa estragos, ¿verdad? Porque el pecado así es, el pecado no es de una sola persona. Obviamente el pecado es individual, pero los resultados o las consecuencias del pecado, y nos dice la historia, pueden llegar a familias enteras, a personas que nos rodean. No solo afectarnos a nosotros, sino Exacto. Pues a otras personas. Es decir, el pecado trae consecuencias con las cuales tendríamos que vivir aun y cuando fuéramos perdonados. Luego la parte del domingo nos dice que hay una plaga más. ¿Qué plaga es y qué comentario podemos decir de esta plaga, Areli y Keila? La plaga más fuerte, ¿no?, que ocurrió ahí, que fue la muerte del primogénito de cada familia de Egipto, que fue la 10ª y última plaga. Entonces, después de todas las plagas que ocurrieron, pues el llamado que Dios le dio a Moisés de avisarle nuevamente al faraón qué es lo que iba a ocurrir, porque pues no era como las otras plagas, ¿no?, sino estábamos hablando de muerte, que pues es una palabra pues ya de que todos los primogénitos estarían muriendo. Entonces eso causó muchísimo dolor en todo Egipto, porque en todas las familias al menos había un muerto. Es desafiante pensar en eso, ¿no, Areli? ¿Cómo ves aquí el juicio de Dios a través de la 10ª plaga? Sí, algo que, pues, en lo que yo leí, que fue la primer consecuencia, lo que Dios le mencionó a Faraón cuando Moisés se presentó ante el Faraón, lo primero que le mencionó era que iba a
iba a morir el primogénito, ¿no? Ujú. Porque su hijo primogénito, hablando del pueblo de Israel, había sido cautivo. Y pues aquí vemos reflejado el celo de Dios por su pueblo, su venganza, que pues sabemos que no es como nosotros la conocemos o la manifestamos. Ujú. Y pues fue la última plaga ¿cómo se puede decir? En ocurrir, en manifestarse. En manifestarse. Realmente a mí también me llamó mucho la atención porque, o sea, lo estudiamos así, pero realmente imaginémonos cómo estaba la ciudad esa noche, ¿no? Obviamente, pues también lo que ocurrió cuando Dios le habló a Moisés para que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo hebreo, se previniera, ¿no? De esa plaga, que fue, pues, el sacrificio del cordero, la sangre en las puertas para que cuando el ángel llegara no entrara a esa casa, porque estaba protegida por Dios. Entonces, no me quiero imaginar cómo ha de haber sido esa noche de lamento, de llanto, de grito, porque nunca se ha visto algo así, más que en esa ocasión. Entonces sí fue algo pues muy, muy grande y muy lamentable. Ajá, sí. muy impresionante. Sí, trae una expresión en Éxodo 10, capítulo 10, versículos 22 y 23, que se refiere a 3 días de oscuridad, que es precisamente un periodo previo a la 10ª plaga. Estos 3 días de oscuridad, hace un momento antes de entrar a cámara, comentábamos que estos 3 días de oscuridad nos llevan también a nosotros a reflexionar de forma personal, que todos tenemos esos 3 días de oscuridad, dicho simbólicamente. ¿En qué sentido? En que todos tenemos el espacio necesario para reflexionar sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado y reflexionar sobre el arrepentimiento genuino que todos necesitamos. Sin embargo, estos 3 días de oscuridad no hicieron cambiar de parecer a Faraón, ¿no? Tenía un corazón obstinado. Era muy orgulloso para reconocer la soberanía de Dios, ¿no? ¿Y cómo podemos identificarnos nosotros con esa cualidad de Faraón? Pues yo creo que muchas veces conocemos, al igual que Faraón, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer para prevenir esa plaga. Tenía que dejar ir al pueblo de Israel para que ese mal no viniera sobre él y su pueblo, ¿no? Pero a pesar de conocer lo que tenía que hacer, ya habían pasado 9 plagas anteriormente, había visto el poder de Dios. A pesar de todo eso, él siguió endureciendo su corazón. Y creo que muchas veces pasa igual con nosotros. Sabemos lo que Dios nos pide, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cerramos. ¿Por qué? Por pasarla bien, por convivir con amigos, porque no quiero que me miren mal. Entonces, muchas veces ponemos a un lado a Dios, no es nuestra prioridad y tratamos de agradar a los hombres antes que a Dios. Sí, entonces ahí tú, fíjate, Ariel, estás dando una definición de obstinación, porque podríamos decir, ese Faraón, en realidad la historia lo pone como una persona súper obstinada. Sin embargo, nosotros también podemos caer en eso, y es sencillamente saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Y esto ya me suena a una definición de pecado, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues díganme ustedes, ¿verdad? Dice la Biblia que le es pecado. Entonces tenemos esta enseñanza de Faraón, y como decías, Keila, pues era una tragedia lo que ocurría, ¿no? Y las evidencias también, o sea, estamos hablando de todas las evidencias que se le presentaban a Faraón, o sea, todas las plagas, y él estaba terco, o sea, él no quería convencerse, o sea, no quería reconocer de Dios, o sea, no quería reconocer al único Dios creador. Y realmente, ¿cómo estamos nosotros los seres humanos? O sea, ¿cómo nos ponemos ante las situaciones de nuestra vida? Conocemos de Dios, pero ¿qué hacemos? ¿Obedecemos lo que Él nos ha dicho? ¿O pues simplemente nos apartamos y estamos como el Faraón, con ese corazón obstinado, duro? O sea, porque el corazón del ser humano se endurece de tal modo que realmente no quiere saber nada de Dios, a pesar de que estamos vivos, que amanecemos, que tenemos salud, que podemos ver día a día y a lo largo de nuestra vida tantos milagros, y a veces no reflexionamos ni volteamos a Dios en ver y sobre todo confiar, porque el pueblo de Israel confió en Dios
en ese momento, o sea, cumplió cada una de las instrucciones que Dios les dejó. Entonces, para nosotros hoy en la actualidad, ¿qué aprendizaje nos deja? El saber cómo actuaron estas personas, porque el faraón se creía un dios. Sabemos lo que estamos estudiando en la lección, que para el pueblo egipcio, el faraón era un dios. Entonces, él era como que la máxima autoridad. Era este enfrentamiento entre el monoteísmo, ¿verdad? La religión, o mejor dicho, el hecho de seguir a Dios contra el politeísmo. Este contraste está en juego y Dios utiliza su instrumento principal, que es Moisés, y que lo plantea también como un profeta, ¿no? ¿Y por qué decimos que como un profeta? Más adelante vamos a ver el versículo de Amós. Pero antes de eso, hablando, amigas, chicas, sobre el significado de la Pascua, ¿no? Quisiera ahondar un poquito más, porque hace ratito comentábamos, como bien dices, Keila, es un ejercicio de fe. ¿Dónde está la fe? Lo encontramos en varias circunstancias. Lo primero que veo yo es, Jehová Dios les dice, bueno, van a sacrificar un corderito y van a pintar con la sangre el dintel y las columnas de una casa, y allí van a tener seguridad. Llama mi atención que el israelita o el hebreo sigue esta instrucción a pesar de que como seres humanos podemos buscar alternativas. En la Biblia tenemos varios ejemplos. El mismo Abraham, que buscó en cierto momento buscar soluciones a ayudarle pues a Dios, al plan de Dios. No dice la historia que el pueblo hizo eso, sino que confió, es decir, se resguardó en su casa y confió en que la sangre que estaba sobre el dintel era suficiente. Y aquí estoy expresando algo bien importante. La sangre de Cristo, que es la representada en esta figura, es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar y para expiar todos nuestros pecados y para tener la seguridad que en un terreno de muerte, como lo es el planeta Tierra y las circunstancias pecaminosas, en medio de esas circunstancias de muerte puede haber un lugar seguro, pero ese lugar seguro que está en Cristo Jesús solamente lo podemos obtener a través de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos platicar sobre las circunstancias de la Pascua? A ver, díganme ustedes su punto de vista. Pues ahí, hablando de la fe, ¿no? Que tuvo que tener el pueblo hebreo en esa circunstancia. Bueno, en ese momento, a mí me hace pensar en nosotros, ¿no? En aquel tiempo Dios les pidió que mostraran su fe a través de resguardarse en su casa, matar al cordero, pintar los muros de su puerta con la sangre del cordero. Son cosas que les pedía. En el espíritu de profecía dice que si ellos hubieran estado en casa del egipcio, que si hubieran matado al cordero, pero no voy a pintar el dintel de la puerta, porque yo creo que con el cordero está bien, es suficiente. Con eso basta. Ajá. Si hubieran hecho eso, hubieran perecido. O sea, Dios les pidió algo al pueblo de Israel. Era un acto de fe, porque como mencionábamos hace un momento, bueno, antes de comenzar a grabar, Dios les pidió que hicieran esto antes de su liberación. Ellos ya estaban celebrando que iban a ser libres, pero aún no eran libres. Entonces, todo era un acto de fe y lo que Dios les pedía eran requisitos que tenían que cumplir al pie de la letra, ¿no? Entonces, igual a nosotros, Dios nos pide que lo obedezcamos. Obviamente no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, ¿no? Tenemos que asirnos de la gracia de Dios, del poder de Dios para poder vencer a las tentaciones que se nos enfrentan. Pero igual debemos de confiar en Dios, pues para poder vencer. Así es, y son las cuestiones que podemos aplicar a nuestra propia vida. El hecho de saber que a través de la fe podemos accesar a entender a profundidad el evangelio que está platicado aquí en la historia, y a través de la fe podemos entrar a un terreno seguro. Luego vienen algunos otros símbolos, ¿no? Los panes, también el hecho de que lo interesante que Jehová no les explica, les decía hace un momento, no les explica cómo van a salir, y esto van a hacer con los ancianos, y esto van a hacer con las embarazadas. Pareciera que Moisés y Aarón, tal vez en su pensamiento humano, estaban pensando, híjole, pues
estamos esperando el mensaje de Jehová para que nos explique cómo se va a dar la salida, ¿verdad? La partida de acá. Sin embargo, llama mi atención que lo que les está explicando es cómo adorar. A veces pareciera que adorar es suficiente y lo demás va a venir por añadidura. Correcto, Taves. Y nosotros como seres humanos, adorar a Dios también en medio de la prueba. O sea, cómo estamos, nosotros podemos pasar por situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero primero tenemos que confiar en Dios, que cualquier situación por la que estemos pasando pasará. Si confiamos en Dios y ponemos nuestras manos en Dios, eso pasará. Y también adorarlo. Es decir, por la situación que estemos pasando, de un momento de dolor en nuestra vida, adorar a Dios y saber que aún en la tristeza como en la alegría, Dios merece adoración y también la confianza en Él, que Él quiere que confiamos en Él. Y igual, lo demás va a venir por añadidura, Por ¿verdad? añadidura, correcto. Y también, sí. bueno, recordar, ¿no? Que Dios obviamente nos acompaña en las pruebas que pasamos, Él nos acompaña y debemos de poner todo en sus manos, ¿no? Tal vez la respuesta o no vamos a ser liberados inmediatamente, vamos a tener que pasar cosas que tal vez para nosotros son desagradables, ¿no? Pero estaba recordando que en la historia se menciona también que hubo algunos egipcios que después de las maravillas que Dios hizo a través de las plagas, se arrepintieron. O sea, ellos pasaron ciertas plagas y menciona el espíritu de profecía que antes de que los hebreos celebraran la Pascua, algunos egipcios se acercaron, dijeron que aceptaban a Dios como su único Dios y que si podían celebrar la Pascua con ellos. Y el pueblo pues los aceptó, celebraron la Pascua con ellos. Evidentemente pues su familia estuvo resguardada, no padeció lo que padecieron las familias de los demás egipcios. Pero esto me hace pensar a mí eso, ¿no? Que muchas veces las tentaciones o pruebas que nosotros podemos enfrentar en nuestro día a día nos pueden ayudar tal vez a que nuestro corazón, que está endurecido, se desendurezca, no se ablande y podamos aceptar pues el plan que Dios tiene para nosotros. Sí, sí, y que otros lo vean también, ¿no? O sea, que nos vean en momentos difíciles y digan, él tiene fe, él está confiando en Dios y va a salir de esa prueba y Dios lo está ayudando, mira. Y no estamos como que en una situación en la que no tengamos a un protector o no confiemos que tenemos un Dios todopoderoso. Es como una forma muy poderosa, siento yo, de testificar, porque es fácil alabar en los momentos de bonanza y de felicidad, pero alabar y adorar, ¿verdad? En momentos difíciles, creo que hay una gran enseñanza y una gran potencia de testificación. Por ejemplo, la vida de Job, ¿no? Que todo lo que pasó y terminó adorando y alabando y reconociendo siempre a Dios. Esta parte la cierro con el versículo que está en Éxodo 12:11, que si estás ahí en tu casa, te invito a buscarlo. Dice así: y lo comeréis así, dice, respecto a la Pascua: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué me dice este versículo? Está muy interesante el significado, porque está diciendo Jehová: yo estoy listo para liberarte, solamente tienes que prepararte. Por favor, toma tu bastón, ponte el calzado de tus pies, ciñe tus lomos y come apresuradamente, porque la liberación ya está segura. Entonces es un mensaje para la actualidad también. ¿Qué nos dice el Señor? Cíñete los lomos, prepárate, porque yo ya estoy listo para liberarte de las cadenas del pecado, porque sabemos que Egipto es un símbolo del pecado y nuestra liberación es precisamente el pecado cuando aceptamos bautizarnos y reconocer que nuestra fe delante de muchos estamos listos para continuar, ¿verdad? Transitando por el desierto con el destino seguro que es hacia la Canaán celestial, ¿no? Amén. Y tal vez así nada más para cerrar esta primera parte, nos habla de los extremos también, ¿no? O sea, cómo debemos de ser, no caer en el extremo de ser muy amoroso, o sea, dejar que todo, solapar las cosas, ni caer en el otro extremo de ser estrictamente justos, vaya, o sea, de fríamente justos, nos dice la lección. Entonces, hay que ser como que equilibrados y tener cuidado de no caer en esos dos extremos. Sí, y el mejor ejemplo es el de nuestro Dios, ¿no?
que Él es perfectamente justo y es perfectamente amoroso. Pero qué complicado para nosotros como seres humanos ser perfectamente justos y perfectamente amorosos. Cuando menos esperamos, ya estamos molestos por alguna cara que nos hicieron, ya estamos indignados por algo que ni siquiera estamos seguros, pero ya nos dolió y ya no queremos perdonar. Entonces, este ejemplo es muy bonito para reflexionar, ¿no? Tenemos también el tema de la sangre. ¿Qué significa la sangre o a qué les lleva a pensar la sangre cuando hablamos de la sangre? ¿Alguien quiere decir algo? Del sacrificio, o sea, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando vino a esta tierra, eso fue lo que representó en aquel momento. De que el mismo Dios vendría a esta tierra como hombre a morir por toda la humanidad, por todos ellos. Fíjate, dice Éxodo 12:13, la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo. Esta frase también me gusta, ¿verdad? Similar a la que leímos al inicio. Pasaré de largo. Pareciera ser que la sangre tiene algo, una cualidad que nos lleva a pensar hacia el futuro, poniéndonos en la época del Éxodo, hacia el futuro de algo especial que iba a ocurrir, ¿no, Arely? Yo lo veo como que la sangre, sabemos que es la sangre del Cordero que representa a Cristo, nos da vida y nos da salvación, ¿no? Sin ella, pues no podemos hacer nada. Necesitamos de esa sangre para poder obtener la salvación y ser liberados del pecado, ¿no? Exacto, nos está llevando a pensar y nos dirige al símbolo que es el Cordero, Jesucristo. Otro aspecto que refleja también el significado de la Pascua, que dicho sea de paso, la Pascua significa pasaj o pesaj, que era pasar o brincar, ¿no? Y es esta actitud salvífica de que el ángel iba a pasar por enfrente de las casas, iba a pasar, ¿verdad? Por misericordia, pero también en obediencia, en fe a todos aquellos que habían escuchado lo que Jehová les había pedido. Entonces, la Pascua habla de sangre, y ya explicamos un poquito esto, pero también la Pascua habla del Evangelio, porque si nos damos cuenta, el Evangelio nos habla de liberación, de salvación, de gracia y de perdón también. Entonces, hablar de la Pascua, hablar de Pesaj, es hablar de salvación, de liberación y todos estos elementos que tienen que ver con el Evangelio. Dice Pablo a los Corintios que Cristo es nuestra Pascua, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar esta reflexión? O no sé si hay algo más que agregar sobre el tema de la Pascua. Y la gravedad del pecado también, o sea, el saber que el único que podía liberarnos, o sea, salvarnos del pecado es el mismo Dios, o sea, Jesús. Solamente su sangre era la representación de la salvación, o sea, para nosotros como seres humanos. Entonces, a veces no meditamos mucho en esto, pero debemos de meditar realmente en eso, o sea, de que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, para darnos esa esperanza, no esa salvación, y no quedarnos pues aquí a morir. El problema del pecado. Me quedo también con eso. Otra cosa que me gustaría añadir es que una vez que Dios les dio este mandato a su pueblo, les dijo que lo iban a enseñar de generación en generación. Iban a contar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, como si les hubiera pasado a ellos mismos, ¿no? Entonces, viéndolo ahorita ya, aplicándolo en nuestras vidas, nosotros conocemos, ¿no? El sacrificio que que hizo Cristo por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros lo contamos con nuestros amigos, conocidos? O sea, siendo propio ese sacrificio, o sea, haciéndolo propio, se lo contamos a los demás, lo compartimos, porque tenemos que recordar, ¿no? Que a través de nosotros, o de lo que decimos, de lo que hacemos, de nuestro testimonio, podemos ayudar a que otras personas, como mencionaba Keila hace un momento, o sea, puedan acercarse y aceptar a Dios como su Salvador. Sí, dice que el padre decía, estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto y fui liberado. Entonces, contar esta experiencia como si yo lo hubiese vivido era de gran significado. ¿En qué sentido? En que podía transferirse de generación en generación. Comentabas hace un momento que el primer maestro, ¿verdad?, en la familia era el padre.
Entonces, qué importante es y qué responsabilidad es también para los que somos padres o los que tal vez no seamos padres o madres, pero tenemos gente en nuestro entorno. Qué responsabilidad es también que podamos, como dice Arely, poder transferir lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Uh-huh. Y si hablamos de que el significado del evangelio son buenas nuevas, ¿por qué tener, como dicen los evangelios, verdad, escondido debajo de una mesa, la luz? ¿Por qué esconder el evangelio? Si realmente estamos convencidos de que el evangelio son realmente buenas nuevas y que esas buenas nuevas han aplicado a mi vida, pues ¿por qué tenerlo en secreto? ¿O por qué apenarse? ¿O por qué evitar hablar de eso, no? Bueno, me he puesto a pensar muchas veces en eso, ¿no? El por qué no lo hacemos. Y yo cuando lo pienso digo, no, es que en lo personal me falta amor. O sea, si yo tuviera amor por mis semejantes, por mis amigos, mis vecinos, yo les contaría, ¿no? Les compartiría el evangelio. Entonces, lo que yo creo que nos falta a veces es esa simpatía, esa compasión por las personas que nos rodean. Sí. Decíamos, también platicábamos sobre esta frase de que qué estás dispuesto a hacer por los que te rodean en tu familia. Y muchas veces, sobre todo yo soy padre y puedo decir de mi hijo que yo estaría dispuesto a dar la vida por él. Pero ¿hasta qué punto? Porque por ahí decía un filósofo, bueno, si estás dispuesto a dar la vida por tu hijo, estás dispuesto también a tener una buena alimentación sana, a tener una buena rutina de ejercicio y cosas que puedan cuidar de ti para que no le llegues a hacer falta a tu hijo. Y más allá de eso, para que transfieras en él valores, hábitos positivos, de tal forma que su forma de vivir sea una vida que testifique, ¿verdad? Para testimonio a todos y sobre todo que ellos vivan felices y que vivan conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos otra cita, está en Salmo 145:4 y parafraseando dice que una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Entonces ahí viene el desafío de pasar, dice la lección el autor, pasar la antorcha de generación en generación. ¿Quién pasó la antorcha en sus familias y en su caso? A ver, cuéntenme. En mi caso, mis padres, o sea, directamente mis papás. ¿Eres adventista de nacimiento? Soy adventista de nacimiento. ¿Y tú, Arely? Sí, igual adventista de nacimiento, pero en el caso de mi mamá, fue su abuela, es mi bisabuela, la que pues conoció el evangelio a través del colportaje, ¿no? Llegaron, le dieron el conflicto de los siglos y ahí ella empezó y pues mi mamá conoció y pues... Entonces ya eres cuarta generación, ¿no? Sí. Entonces ahí habla de generaciones. Ahora no sabía. Así es. Yo bueno, pues también mi familia conoció, mis abuelos no eran creyentes, apenas fue con mi papá y mi mamá, que también llegó la antorcha del evangelio. Y si algo hizo mi mamá, mi papá también, pero siempre hay diferentes formas de testificar. Mi papá lo hacía dando mucho tiempo y recursos a la iglesia. Él fabricaba muebles de metal, entonces hacía sillitas para departamentos, acondicionaba las ventanas, dedicaba mucha parte de su tiempo al servicio de esa manera en la iglesia. Y mi madre era diferente, una persona misionera, una persona que recorría las calles acompañada de 2 o 3 hermanas. Y esas dos cosas siento yo que se transfirieron en mí. Y hoy no sé cómo lo haga yo, pero yo lo que intento es pues que valga la pena aquellas enseñanzas y ejemplos que hicieron mis padres en mí, pero también que agraden a Dios, ¿no? Y esto es un poco el sentido de pasar la antorcha, ¿no? Amén. Para cerrar... yo quisiera pedirles un último comentario. La lección nos habla de los juicios divinos, ¿no? Y viene como un cierre. Ok, vino el juicio divino, que es la 10ª plaga, y esta 10ª plaga pues será la muerte de los hijos, los primogénitos, así es. Y dice que tenemos aquí un conflicto, lo decíamos al inicio, ¿verdad? Entre una disputa de la teocrática. ¿Por qué? Por un lado tenemos el monoteísmo de quien creía en Dios, en Jehová, y por otro lado estaba el politeísmo que sabemos que proliferaba en Egipto. Entonces estaba este enfrentamiento, que obviamente sabemos quién iba a tener la victoria, ¿no? Porque por un lado estaba Jehová Dios, el hacedor de todas las cosas, el verdadero Dios,
el Dios con D mayúscula, ¿verdad? Y enfrente tenía, y me llama la atención que se mencionan justamente a 3 deidades, y estas 3 deidades que son Isis, Heket, creo que era Heket, y también Min. Estas 3 deidades, si estudiamos un poco a qué se referían, las 3 deidades tienen que ver con niños, con nacimientos, con protección de los infantes, y justamente allí es donde Dios da una muestra de autoridad y les dice: sus dioses no son reales porque no les han podido proteger. Yo soy Dios, yo les di oportunidad de arrepentirse, no lo han hecho y por lo tanto viene este juicio. Y un juicio terrible, como describió ahorita Keila, y un juicio tan terrible también que Moisés dice aquel pasaje que salió enojado, ¿verdad? Porque decía: ¿cómo, Faraón, si te estoy explicando lo que va a suceder, tu corazón sigue de obstinado? Entonces, en esa pugna, en esa pelea, está el cierre de la lección, ¿verdad? No sé qué último comentario de cierre podríamos referir. Puede ser sobre eso o de forma general sobre la lección. Adelante. Híjole, pues el pueblo egipcio era un pueblo muy idólatra, o sea, con tantos dioses que tenían, incluyendo a Faraón, que lo tenían como un dios. Y pues todos estos acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Cómo Moisés fue utilizado por Dios para liberar a su pueblo, y cómo, a pesar de todo lo que ocurrió y que pues terminó con esta plaga, Dios siempre advertía, o sea, Dios siempre les decía: va a pasar esto, o sea, arrepiéntense. Y tenemos que adaptarlo a ahorita, o sea, a la actualidad, que Dios nos habla y nos da advertencias, qué es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir pronto. Entonces, nosotros como cristianos, como adventistas, debemos de, pues, apoyar y advertir también a otras personas, a todas las personas que nos rodean, porque los juicios de Dios van a acontecer y van a caer aquí en la tierra, pero para siempre, o sea, ya no va a haber otra oportunidad, sino que va a ser decisión de cada persona si vas a decidir endurecer tu corazón como lo hizo Faraón, o confiar y adorar al único Dios creador, que es pues nuestro Dios. Así es, y sobre eso, Keila, ya no lo leímos, pero el versículo que referíamos hace un momento de Amós 3:7, Sí. sobre esto, ¿verdad? Que Dios no es un Dios improvisado, no es un Dios injusto que le guste sorprendernos con sus juicios, sino que tenemos esta referencia de Amós 3:7 que dice: nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y esto le hace profeta a Moisés porque está anunciando los juicios venideros de Dios. Sin embargo, enfrente tuvimos a un faraón con el corazón endurecido, ¿no, Arely? Sí, y bueno, hablando del corazón endurecido, se menciona, ¿no? Que si, bueno, Dios nos habla, siempre nos habla. Si nosotros no escuchamos su voz, nuestro corazón se va endureciendo cada vez más, Nos volvemos orgullosos, como que no necesitamos de Dios, ¿no? Acorde a esto, yo estaba leyendo en El Deseo de Todas las Gentes, en el capítulo 8, que habla sobre la Pascua. No sé si recordamos cuando fueron José y María con Jesús de niño, y que se perdió. Dice el espíritu de profecía que fue un día nada más, ¿no? O sea, lo perdieron un día, lo olvidaron, se fue de sus mentes, pero fue camino de 3 días y de ahí regreso en que lo encontraron otra vez, ¿no? Entonces nos hace referencia ese pedacito de la historia de Jesús, que si nosotros nos alejamos un día de Dios, hacemos algo malo, vamos a tardar 3 días. Bueno, es un lapso simbólico, ¿no? Pero vamos a tardar en poder regresar a estar como estábamos antes, ¿no? En nuestra comunión con Dios. Entonces debemos de tener siempre en mente las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Entonces busquemos siempre seguir la voluntad de Dios, y si caemos no nos desanimemos, ¿no? Porque sabemos que pues muchas veces tenemos esas tendencias a hacer el mal. No nos desanimemos y recordemos que Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos, ¿no? Nos podemos tomar de su mano, y si nos estamos hundiendo, pues Él nos va a ayudar a levantarnos. Amén. Así Recordemos que ahí afuera hay otro ser que también quiere
su atención, o sea, su adoración, que es Satanás. Entonces, para no estar de ese lado, procuremos pues no soltarnos de Dios, porque en cualquier momento Satanás pues con sus trampas, con sus tentaciones, pues va a hacer que nosotros pues nos olvidemos de Dios. Así es. Pues bueno, estamos terminando el episodio, sin embargo, yo les invito a recordar esta invitación que está en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Recordemos que Pascua significa o simboliza liberación. Pascua es una palabra que nos invita a acercarnos a la revelación del Evangelio. Y el Evangelio son buenas nuevas. Y estas buenas nuevas, estas buenas dádivas son las que nosotros tenemos que transferir de generación en generación. Pascua significa también la fe que nosotros podemos estar depositando o debemos estar depositando en la sangre expiatoria de Jesucristo. Dice Patriarcas y Profetas, debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Cuando nosotros hacemos eso, cerramos este círculo, ¿verdad? Transitamos a través de la fe, estamos seguros de que la Pascua nos va a libertar, pero tenemos que apropiarnos del sacrificio expiatorio que ocurrió en la cruz. Que Dios les bendiga, les vemos en el siguiente episodio y muchas gracias, Keila. Gracias. Muchas gracias, Arely. Gracias.